En el video de hoy instalamos 2 cámaras para monitorear la pajarera que construimos hace 2 años. Y créanme, no se imaginarán lo que sucederá después. Después de la temporada pasada, tuve que desmontar la pajarera para limpiarla y hacerle algunas reparaciones. En cuanto quité la tapa frontal, pudimos ver la cámara vieja que vamos a reemplazar por una más nueva y mucho mejor. Y aquí hay un montón de musgo donde crecían los polluelos. Durante el invierno, los insectos convirtieron la pajarera en un apartamento para sus nidos. Desafortunadamente para esta araña, llegó el día de su desalojo. Al retirar el nido viejo, observen esto, en el fondo hay un huevo de pájaro sin eclosionar. Por alguna razón nunca eclosionó. Vamos a abrirlo y echar un vistazo dentro. ¡Guau! Después de tanto tiempo, todavía parece comestible. Pero claro, no me lo voy a comer. Decidí renovar la pajarera y pintar las paredes. Compré pintura gris ecológica para eso. Estoy instalando una nueva cámara de alta definición que nos dará una visión mucho más clara de todos los polluelos. El soporte de la cámara es ajustable porque, con el tiempo, cuando los polluelos crezcan, tendremos que moverlo hacia atrás. Una de las tablas se había agrietado, probablemente por el frío, así que intenté reforzarla un poco usando este artilugio. Clavé una ramita en la pared para que los pájaros se posaran y volví a fijar la casa del árbol. Pero para ver qué pasa fuera de la pajarera, compramos otra cámara. Está montada en un palo que sujetamos a la valla. Con esta cámara externa, espero poder capturar el momento exacto en que los polluelos abandonan el nido. Unos días después, el primer carbonero apareció en la pajarera, aterrizó en la cuerda que uso para trepar y luego saltó a la cámara, probablemente confundiéndola con una rama. Poco después, otro carbonero entró volando. Inspeccionaron el lugar cuidadosamente, incluso uno entró mientras el otro vigilaba, atento al peligro. Realmente esperaba que se mudaran, pero volaron y nunca regresaron. Más tarde añadí semillas y acerrín a la pajarera con la esperanza de atraer más pájaros. Y funcionó. Los pájaros empezaron a acercarse, pero solo para comerse las semillas y realizar algunos rituales extraños dentro. Con el tiempo empezaron a traer pedacitos de musgo, lo que suele indicar que habían empezado a construir el nido. Pero entonces, algo debió pasar. Nunca regresaron. Llegó el verano y se fue, y luego el invierno. Estaba bastante decepcionado. No solo había fracasado el experimento, sino que no tenía idea de por qué. Para cuando llegó la primavera no esperaba gran cosa. Aún así revisaba la pajarera de vez en cuando, pero siempre estaba vacía. Hasta que un día miré dentro y vi esto. Un carbonero de verdad ahí sentado mirándome fijamente. Y como estaba en el nido, eso solo podía significar una cosa. Había algo debajo. Rápidamente preparé mi cámara y esperé a ver qué pasaba. El carbonero probablemente se asustó con la cámara, pero en lugar de salir volando, se quedó quieto. Sus instintos le decían que debía proteger los huevos, pasara lo que pasara. Intentó ahuyentar al monstruo con 2 fuertes aleteos. Al no funcionar, se dirigió directamente a la cámara y abrió el pico amenazadoramente. Unos momentos después llamó a su esposo para ahuyentar al invitado inesperado. Él irrumpió en la pajarera con una araña en el pico, vio la cámara negra gigante y salió volando de inmediato. Sí, un marido muy confiable. Finalmente la madre carbonero salió volando de la pajarera, lo que finalmente nos permitió vislumbrar lo que había estado cuidando. 9 diminutos huevos blancos con motas marrones. Lamentablemente no todos sobrevivirían. Con el tiempo las aves se acostumbraron a la cámara. La hembra se sentaba sobre los huevos la mayor parte del día, calentándolos con su cuerpo y girándolos con cuidado para asegurar que se calentaran uniformemente. Al fin y al cabo, la vida solo comienza en un huevo si se mantiene a la temperatura adecuada.
Quizás recuerden esto de nuestro experimento anterior con un huevo de gallina en un vaso. Para evitar que la hembra tuviera que abandonar el nido en busca de alimento, el macho le traía regularmente escarabajos u orugas. A veces le costaba tragarlos. A la mañana siguiente, algunos polluelos nacieron. Las cáscaras de huevo son ricas en calcio y otros minerales, así que el carbonero hizo una jugada inteligente. Se los comió. En el proceso, se tragó accidentalmente un pelo del nido, pero logró superar rápidamente el problema. Como no pudo con el segundo trozo, lo sacó de la pajarera. Eso nos permitió ver mucho mejor a las crías. Parece que ya hay 3 o 4. El resto sigue dentro de sus huevos. Justo después de nacer, los polluelos necesitan comer, pero aún no saben exactamente cómo hacerlo. No han aprendido a abrir el pico para comer. Para ayudarlos, la madre emite una serie de sonidos especiales diseñados para despertar sus instintos y hacer que levanten la cabeza y la abran bien. Al principio no pasa nada, es casi como si culpara a la cámara negra. Pero entonces lo consiguió. Un pollito abrió el pico y atrapó su primera oruga. A la mañana siguiente, todos los huevos menos uno habían eclosionado. La madre probablemente esperaría un poco más, pero si no eclosiona pronto, lo sacará del nido para hacer un poco de espacio. El macho trajo una oruga enorme, casi tan grande como un polluelo. Al darse cuenta de que ninguna de las crías podía con ella, la hembra se la comió. No veo ningún huevo sin eclosionar, pero tampoco puedo contar los polluelos con exactitud. Veo al menos 7 bocas en el nido ahora mismo. A las 4 de la mañana del día siguiente, el macho llega con la primera ración de comida. Todavía está un poco oscuro, así que la cámara aún no ha cambiado del modo nocturno al de color. A veces después de comer, los polluelos trepan sobre sus hermanos, hacen pequeñas zancadas y le entregan a su madre un pequeño regalo blanco que ella saca rápidamente del nido. No es la actividad más agradable, pero no hay otra opción. Ya es el cuarto día desde la eclosión. En esta toma vemos a la hembra regresar con comida y empezar a alimentar a los polluelos, pero en un momento dado su dedo del pie queda atrapado accidentalmente en uno de sus picos. El pobre polluelo no puede estirarse bien y como resultado pierde la oportunidad. En este nido, los que llegan más altos suelen comer primero. Ahora observen esto, una respuesta perfecta al llamado de la alimentación. La hembra aterriza, emite un sonido específico y todos los polluelos inmediatamente levantan el pico como un reloj. Tras otra toma, uno de los polluelos se colocó en la posición especial demasiado tarde y empezó a producir un regalo blanco justo cuando la hembra abandonaba el nido. Como no se lo llevó, se quedó. Este tipo de accidentes son bastante frecuentes. Si la madre carbonero no se da cuenta y no retira los desechos a tiempo, pueden desarrollarse bacterias dañinas o infecciones, lo que podría tener graves consecuencias. Si has estado prestando atención, habrás notado que al principio los polluelos estaban anidados en el centro del nido, pero a medida que crecían se desplazaron hacia un lado, más cerca de la pared de la casa. Ese lado es más frío y la bajada de temperatura podría no serles agradable. No me gustó ese cambio, pero en ese momento no sabía qué hacer. Y entonces un día el macho regresó con un bicho enorme y se lo metió en el pico a la hembra. Sinceramente no creía que ninguno de los polluelos pudiera tragarse algo tan grande, pero efectivamente uno de ellos abrió el pico de par en par y de alguna manera se lo tragó. Al quinto día noté que la hembra buscaba algo en el nido o quizás intentaba sacar algo. Unos minutos después sacó a uno de los polluelos. Este no se movía para nada. Debió ser una decisión difícil. Quizás ese polluelo nació enfermo o tenía genes débiles. Precisamente por eso los carboneros ponen tantos huevos, para que los más fuertes y sanos tengan la oportunidad de sobrevivir a la temporada. Al sexto día el macho encontró una semilla de girasol, la desgranó y se la llevó a la hembra. Era demasiado difícil de digerir para los polluelos, así que la hembra la presionó con el pie, la trituró con el pico hasta formar una masa suave y se la dio a los bebés. Sinceramente, nunca deja de sorprenderme lo inteligentes que pueden ser incluso los pájaros más pequeños. Más tarde esa noche, el macho con cierta ingenuidad
trajo una avispa. Afortunadamente la hembra se dio cuenta al instante de lo peligrosa que podía ser y se deshizo de ella de inmediato. Hizo lo mismo con un pequeño trozo de roca que él trajo. Durante todo el proyecto de observación, nuestras cámaras grabaron más de 20,000 videoclips. Los revisamos por turnos, con 2 personas observando 4 pantallas a la vez. En el siguiente video les mostraré cuántos de los polluelos lograron sobrevivir y lo que tuvieron que superar, desde depredadores hasta la propia naturaleza, antes de abandonar finalmente el nido.